Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, seguimos la historia, esta parábola maravillosa del Hijo Pródigo que la cuenta Lucas de una manera magistral. En los versículos 15 al 17 ya miramos cómo este joven ha reaccionado, cómo ha cambiado, ha vuelto en sí y regresa a casa. ¿Cómo regresa a casa? La verdad es que este es un viaje de arrepentimiento que hace el Hijo Pródigo. Bueno, ahora vamos a considerar los versos 17 al 20 de San Lucas 15. Cuando dice, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros, él dice, cuántos jornaleros en mi casa, en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Miren la condición en que estoy. Y allá ellos están gozando, no tienen necesidad. ¿Sabes tú que el concepto de hambre es un concepto que nosotros no lo entendemos? Porque si tú tienes que lo que llamamos apetito o hambre, que lo hacemos casi muy parecido, ese concepto de que tú sientes la necesidad de algo y vas al refrigerador, lo buscas. Si no tienes una casa donde encontrarlo. O sea, es la ausencia total de este elemento básico para subsistir. Hay lugares donde efectivamente es así. Tú a veces hemos visto algunas fotos donde no hay alimento. Si tienes hambre no lo encuentras. No hay alimento y eso es una verdadera hambre. Este es el hambre que tiene este joven acá. No es el que puede ir al refrigerador porque no lo tenía. No es el que puede ir a la casa porque no la tenía. No es ni siquiera dónde puede dormir porque no lo tiene, no tiene nada en realidad, y más encima tiene hambre. Por eso que dice, iré a dónde. Y aquí toma la resolución que quizá nosotros debemos hacer en el día de hoy. Sí. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, y aquí está un concepto básico, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjate, aquí en primer lugar, él reconoce a su padre, lo que nunca debió haber dejado la casa paterna. Ahora recién reconoce como mi padre, aquel que le proveía de todo, aquel que se preocupaba de él, aquel que lo trataba con cariño. En ese momento viene a reconocer. Hay un dicho que dice, todo bien no es reconocido hasta que no es perdido. Y parece que esto es lo que se aplica aquí también. Después dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció, eso es importante. Había pecado contra Dios mismo. Claro que sí. Y luego dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Concepto de humildad. Y luego dice, hazme como uno de tus jornaleros. Es interesante notar que él pide ser como un jornalero. Fíjate, había una diferencia entre el esclavo y el jornalero. El jornalero era aquel que trabajaba por día. Él hacía su trabajo del día, le pagaban y él se iba. Él no vivía en la casa. Él dormía por ahí, donde pudiera. Entonces, en cambio, el esclavo era parte de la casa. El esclavo tenía un lugar donde dormir en la casa. Era tanto lo que él vio, lo que él había hecho, reconoció esto, y le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Yo me conformo con eso, con ser alguien que trabaja aquí en la casa. No importa que después tenga que buscar por allí, dormir en el pajar o donde sea, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y creo que aquí se nota ese reconocimiento de este hijo, el reconocimiento que hace, que es sincero en su reconocimiento. Ahora hay dos conceptos por lo menos que me gustaría dejar acá a nuestros oyentes. El primero es que los tres, y digo los tres porque estoy hablando de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo perdido, están perdidos. El otro concepto es que no han perdido para el padre o para el dueño su valor. En el caso de la dracma seguía siendo una moneda de plata, aunque estaba en el suelo, perdida, en cualquier lugar. Bueno, una moneda, aunque esté entre la basura, sigue siendo una moneda. La oveja perdida seguía siendo de valor para el pastor, sigue siendo la oveja perdida. Y en el caso del hijo pródigo, del hijo perdido, para el padre, este hijo seguía siendo su hijo, aunque él ya no se consideraba como hijo, sino como un jornalero. Y dos conceptos más que aparecen aquí. En el 18 dice, me levantaré e iré a mi padre.
Y si uno mira con tranquilidad, luego el 20 dice, y levantándose vino su padre. Esas son las decisiones que uno debe tomar y que Dios le ayude a uno a saber y discernir y ver lo que pierde cuando estamos lejos de Dios. Levantémonos y vamos al Padre, porque dice el versículo 20 que y cuando aún estaba lejos. ¿Qué significa eso? Lo vio el Padre. ¿Qué significa? Que el Padre estaba esperándolo. Sí, Nunca dejó de esperar. Estaba mirando hacia donde podía venir, hacia el camino donde podía venir. No fue que el padre le fueron a avisar, mira, aquí llegó tu hijo. No, él estaba, podríamos decir, haciendo guardia, esperando si el hijo volvía. Y lo vio de lejos y lo reconoció. Y salió todo corriendo. Padre reconoce a sus hijos. Padre que corre claro. al encuentro del hijo. Y no solamente eso, él corrió, lo abrazó y lo besó. ¿Te imaginas tú cómo iría ese hijo, cómo iría de sucio, maloliente? Bien podría el padre haberle dicho, mira, anda, báñate, cámbiate ropa y luego nos saludamos. No, el padre fue y tal como estaba lo abrazó y lo besó. Fíjate y aquí que nos muestra el carácter de nuestro Dios, así es Dios con nosotros. Un carácter amante. Fíjate que tú dices bien y que hago resaltar una idea que aparece acá, que el Padre no lo mandó a limpiarse, no le cambió la ropa, no le puso sandalias, no le puso el anillo, lo puso después, que lo abrazó, que estuvo con él. Así que parte de lo que traía ese hijo, que tú lo mencionaste rápidamente, una vez una persona, mientras hablaba de esto, me dijo, tiene que haber estado hediondo, me dice. Pero claro. A puerco. Pero el padre no tuvo, digamos, ninguna deferencia en ese sentido, sino que fue y lo abrazó y después comienza a darle lo que se merece el hijo, no el jornalero, no el hijo. Y le entrega todas las posesiones. Ahora, quedó sin la herencia el hijo. Pero solo el estar con el Padre ya era una herencia maravillosa. Él no llegó pidiendo si Nada. Tienes algo, si puedes darme algo. Solamente le dijo, yo quiero trabajar. Yo voy a trabajar, bueno, y a él le iban a pagar por el trabajo. Eso era lo que con lo que se iba a mantener. Pero él sabía que en la casa de su padre había abundancia de pan y que él no le negaba el pan a los jornaleros, a quienes trabajaban allí. Entonces, él vio que allí, aunque pudiera ser el último en la escala de todos los que estaban ahí trabajando en casa, podías ocupar el último lugar, así todo estaba mejor que afuera. Bueno, creo que eso es una de la historia esta nos lleva a esta conclusión. En ningún lugar vamos a estar mejor que al lado de nuestro Dios. En la casa de nuestro Padre Celestial, hay abundancia de pan. El Señor nos da el pan espiritual y nos da el pan material. Y recuerda tú que la historia de la parábola termina con el hijo mayor, que no estaba en el lugar, pero se enojó, dice, porque escuchó música y alegría. ¿Y cuál es la fiesta? Dice, ¿qué es lo que pasa? Y un criado le dice, mira, resulta que volvió tu hermano. Y aquí viene el gran problema. No quería recibir al hermano y le habló al papá diciendo, papá, mira, no los eche a matar el becerro gordo y a mí nunca los he hecho. O sea, vuelve otra vez ahora al concepto de que este hijo mayor también estaba perdido. Aunque estaba en casa, su corazón estaba lejos. Y lejos del amor del Padre. Amables oyentes, nos vemos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Póngase en el lugar del hermano mayor. Por equivocado que sea su pensamiento, ¿por qué era lógico que se sintiera de esa manera? ¿Cómo revela esto la manera en que el Evangelio va más allá de la lógica? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.